Hola chicos, el tema de este video tratará de las isotopías o el sentido que tienen las imágenes, los libros y diferentes textos. Entonces aprenderemos juntos cómo es que un texto puede tener uno o más sentidos. Veamos entonces. Dentro de la agenda y los pasos a seguir son: primero, veremos que todo esto corresponde a los niveles del contenido. Luego, las definiciones de semas y sus tipos. Tercero, definición de lo que es un semema. Y por último, lo que es la isotopía. Como en clases anteriores hemos explicado, cualquier signo o significación se divide en dos partes, que es una parte que percibimos y la otra que es la idea que nos formamos al percibir determinado signo. Entonces, esa idea corresponde al contenido. Aquí veamos también dos niveles de contenido o de las ideas o significados. Tenemos el nivel superficial, que es el nivel que entendemos cuando ya está pasado en un texto o en una imagen. Es decir, como vemos aquí, eh, las letras, los párrafos están siendo usados. Entonces, al ser usados le llamamos un nivel superficial. Por otro lado, tenemos un nivel profundo, que tiene que ver con aquellas significaciones que no se logran a ver en su totalidad. Por lo general pueden ser palabras sin usar o imágenes todavía o conceptos sin usar. Por eso es que en la imagen vemos un diccionario, que es como un pequeño cofre de donde vamos a sacar recién las palabras para usarlas, ¿no? Entonces tenemos así el nivel superficial, que es el nivel usado, que lo podemos apreciar, y el nivel profundo, que es el nivel de los contenidos o significados que todavía no se usan o que son teoría todavía y no logramos verlos con gran facilidad, ¿no? Uno de esos conceptos profundos son los semas. Los semas son los pequeños significados. Si hablamos de significados, el sema es la menor unidad de significado. No, el sema no se puede ya dividir más. Por ejemplo, aquí ya vemos la idea de masculino. Este sema de masculino puede aparecer en diferentes objetos, en diferentes imágenes, eh, pero siempre va a ser único e indivisible. No podemos dividir lo masculino. Ya. ¿Por qué no podemos dividir lo masculino? Porque tendríamos que entrar en su opuesto, que es lo femenino. Entonces, el mundo se va creando, según la teoría de los semas, a partir de oposiciones. No puede existir lo bueno si es que no también entendimos en un momento lo malo que se opuso a ello. No puede estar lo grande si no entendíamos la idea de lo pequeño. Entonces, el sema tiene que ver con un significado que se crea a partir de oposiciones. En este caso, repito, lo masculino y lo femenino. Sería un sema. Por ejemplo, la palabra mujer o el significado de mujer tendría dentro un pequeño significado que sería el femenino. Si de repente vemos en un animal y decimos gata, tiene ese pequeño sema que sería el femenino, ¿no? La idea de gata te da muchos significados, como cuando escuchamos una palabra, esta palabra, podemos pensar en el mundo doméstico, porque no es salvaje, ya tendría ese sema pequeño de lo doméstico, pero también tiene de repente el sema de lo animal, de lo del mundo animal, cuando empezamos en una gata. Eh, pero también tiene ese sema de lo femenino. Entonces, los semas son pequeños significados de otros grandes significados que hemos dicho, ¿no? Seguimos. Características para concretar esta idea es que, como lo vemos ahí, no tiene existencia individual, ¿no? Lo positivo siempre aparece a partir de lo negativo y lo masculino a partir de lo femenino. Como segunda característica tenemos que siempre se dan dentro de otras estructuras mayores, dentro de objetos o términos mayores. Entonces necesitamos una palabra como mujer
para recién ahí encontrar pequeños semas, ¿no? Estructuras mayores. En tercera característica sería que los semas tienen siempre una conexión. Lo masculino y lo femenino se unen en un mayor concepto que sería el concepto de sexualidad o género, ¿sí? A eso nos referimos con que tienen algún tipo de conexión siempre los semas. Muy bien. Ahora, podríamos clasificar estos semas en nucleares, que son semas que siempre aparecen en las palabras o en los objetos, y en contextuales, que ya dependen de cómo aparezcan, ¿sí? Por ejemplo, podríamos mencionar a un sema que sería Miguel Grau, que todos conocemos. Miguel Grau tiene el sema de lo heroico, tiene el sema de lo histórico, ¿verdad? Pero ¿y si aparece en una novela o en una película? ¿Seguiría manteniendo el sema de personaje real? Definitivamente no, ¿sí? ¿Seguiría manteniendo el sema de lo heroico, Miguel Grau? Sí, seguramente, pero ya no sería algo real. En una película o en una novela entraría el sema de lo ficcional o imaginario, ¿no? A ese nuevo sema que depende del contexto, de dónde aparezca Miguel Grau, a ese nuevo sema se le llama sema contextual, ¿sí? Contextual porque depende del contexto de donde aparezca. Veamos algunos ejemplos. Sigamos. En cuanto al semema, es lo que hemos venido diciendo. Es una palabra o un objeto concreto. Podríamos tener como en la imagen ahí un semema libro, ¿verdad? Que es una gran palabra que puede tener pequeños significados, como el semema libro estaría conformado primero porque es un objeto inanimado, ¿cierto? Luego, porque obedece de repente a lo cultural, el sema de lo cultural, o de lo científico, dependiendo. Se van agregando muchos pequeños significados en el gran semema libro, ¿sí? Eso es un semema. Un semema es un conjunto de pequeños significados que hace que entendamos un objeto, ¿no? Por ejemplo, el término objeto padre. Un padre, esto siempre desde lo social o lo cultural, se entiende que va a ser masculino, se entiende que va a ser adulto porque un niño no podría procrear, entonces un padre también siempre va a ser un progenitor. No podemos obviar, primero, que la idea de progenitor sea parte de padre. No existe ningún concepto de padre sin primero la idea o pequeña idea, el sema de procreación, ¿sí? Si tu padre es tuyo, es porque te ha procreado, ¿no? No hay otra forma. Bien, entonces vemos aquí un ejemplo más de cómo un semema es un conjunto de semas, de pequeños semas. Ahora vayamos a lo interesante, que es cómo entendemos con estas teorías los textos y las imágenes. La isotopía no es otra cosa que el sentido que aparece en nuestra cabeza cuando vemos algún texto cualquiera. Por ejemplo, voy a mencionar aquí a este personaje que es Aquiles. Aquiles por sí mismo, individualmente, es un héroe, ¿verdad? Que apareció en la Ilíada, pero se le puede comparar de repente en la misma Ilíada con un león. Entonces en la Ilíada se menciona que Aquiles es un león. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver Aquiles con un león? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué? ¿Cómo debo entender? ¿Cuál es la isotopía o línea de sentido que debo darle a esta frase? Primero, debemos encontrar los semas en común. Por un lado tenemos a Aquiles, que tiene el sema de lo humano, de lo heroico, pero también el sema de la fuerza, el sema de la fiereza. Era un personaje muy fiero dentro de esta historia, ¿no? Entonces, la valentía también la encontramos ahí. Esos semas que tiene Aquiles. Por otro lado está el león.
El león tiene el término o los pequeños semas de lo salvaje, de lo animado, pero también tiene semas que tienen que ver con una jerarquía que es la fuerza dentro de su mundo animal, ¿verdad? O también el león está asociado mucho a lo que es un personaje valiente. Entonces, si yo veo una pintura o leo un libro donde se compara a Aquiles y luego se menciona un león, yo estoy entendiendo que hay un sema que los une, que sería pues en este caso la valentía, la fuerza, eh, incluso el coraje, ¿no? Eso hace que yo entienda el texto de la Ilíada o alguna película. No hay otra forma, como ven, de poder vincular por un lado un animal y por otro un hombre. Esto es a lo que nosotros llamamos la isotopía. ¿Sí? Bien, como conclusiones en este video, vamos a recordar que los semas son el pequeño significado, el mínimo significado que podríamos tener, que existen dos tipos de semas, el nuclear, que siempre aparece, y el contextual, que depende del uso. En cuanto a la tercera conclusión, tenemos que los semas, o perdón, los sememas son un grupo de pequeños significados que se unen para poder comprender una palabra o un objeto. Y finalmente, la isotopía siempre es el sentido que capturamos nosotros. Como ven, la semiótica nos ha ayudado a describir nuestro proceso de entendimiento de las imágenes. ¿Sí? Muchas gracias, esto ha sido todo por este video.